Continuamos aquí en el programa En Contexto y se une a la conversación el cónsul titular Luis Franco. Él está aquí con nosotros para hablar sobre un plan de desarrollo integral para el sur de México y Centroamérica, algo muy interesante que esperemos que resuelva muchos problemas sociales, quizás políticos, ojalá, pero también de la inmigración que viene de Centroamérica. Cónsul, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Luis, por esta oportunidad nuevamente. Un tema bien interesante porque obviamente vemos las caravanas que vienen, 400 personas cada día tratando de entrar a los Estados Unidos, los problemas que desde que salen de sus países hasta acá, pero aquí lo que con este plan se está tratando de atacar el problema, ¿no? Las causas de la migración. Las causas, el origen, ¿no? Así es. La migración ha sido un tema crítico en los últimos años y sobre todo porque ha generado una presión en la frontera norte. Para la administración del presidente López Obrador, desde que asumió el cargo el 1 de diciembre, era muy clara la prioridad que le daba a este tema. Tan es así que los 4 mandatarios que forman parte de este plan, un plan propuesto por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL de Naciones Unidas, firmaron una declaración donde se comprometían de manera conjunta a atender las causas de la migración. Cuando hablamos de Centroamérica, vuelvo a repetir, se trata de los llamados países del Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala. No abarca Nicaragua, no abarca Costa Rica, no abarca Panamá. Belice tampoco está incluido ahí, obviamente. Belice no está como tal, pero evidentemente el impacto que se genere a través de las propuestas que este plan conlleva van a impactar a Belice. No se dice, pero en el fondo pues, es una parte estratégica en esa región y en donde inclusive se puede utilizar como trampolín para llegar también migrantes vía la frontera sur de México. Este plan firmado ya por representantes de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿cuáles son los ejes centrales de este plan? Bueno, este plan, primero que nada, pretende modificar la política migratoria del sur de México. Es el primer punto. ¿Cómo atender estos flujos sin violentar sus derechos humanos, sin afectar a las comunidades locales? Porque hay que decirlo, no solamente ha generado pues una situación rijosa de parte de los Estados Unidos, sino también ha generado molestia ya a nivel de los propios mexicanos. Se ha incrementado un nivel de rechazo a estos migrantes que definitivamente son gente muy vulnerable. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con una integración regional. O sea, el sur de México y los países del Triángulo del Norte necesitan encontrar espacios de desarrollo común. ¿Por qué? Porque finalmente existe lo que se llama la contigüidad geográfica. Al final somos parte de una misma región geográfica con los mismos retos alrededor del cambio climático, por ejemplo, con los huracanes o alrededor de la economía de subsistencia que tienen muchas comunidades rurales, sería el otro elemento. Y el tercer punto tendría que ver con un esfuerzo que por primera vez en el marco del Pacto Mundial de Migración que firmó México el pasado 1 de diciembre también, pasado 10 de diciembre, busca sumar a los organismos internacionales para atender distintos problemas que tienen que ver con una emigración forzada. Las comunidades o la gente que sale, las familias, no salen porque quieran salir, sino porque la violencia quizás les está afectando mucho, porque los cultivos de los que dependían ya no les rinden porque el cambio climático devastó sus cosechas y su territorio. No hay creación de empleos. No hay creación de empleo, no hay oportunidades inclusive educativas. Entonces, el otro elemento es que
gracias a la participación de Naciones Unidas y distintos organismos internacionales, a través de la cooperación internacional se busca crear condiciones de desarrollo. Obviamente, cuando hablo de organismos internacionales, también debo hablar de la importancia de sumar esfuerzos o la cooperación de otros países, fundamentalmente Estados Unidos, quien ya en un momento se había comprometido con el gobierno mexicano para aportar también recursos. Se busca la participación de la Unión Europea, de Japón, de Colombia, de otros países que igualmente ven en el marco de la cooperación internacional un punto de apoyo para enfocar los esfuerzos a estas problemáticas. ¿Cuál sería el papel de esos países? ¿Estados Unidos, Europa? Bueno, es un plan muy ambicioso. Hay que decir que se requeriría para lograr los niveles de inversión para el desarrollo algo así como 10,000 millones de dólares anuales. Wow. ¿Y de dónde van a salir estos fondos cuando además el plan es que la siguiente década sigan fluyendo este número de recursos a los distintos países? Estamos hablando de más de 100,000 millones de dólares en los próximos 10 años. Sí. No sería sino con la participación o la suma de esfuerzos de estos países, a través de inversiones, por supuesto, que podrían generarse realmente las condiciones de desarrollo que pretende este plan. Y es que es importante el desarrollo económico allá, y obviamente de oportunidades sociales para la gente allá, porque la disparidad en los salarios es tremenda. Con los Estados Unidos, acá vienen a ganar 10 veces más de lo que ganarían allá, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso tiene que ver con los 4 pilares que contempla este plan. El primer pilar tiene que ver con el desarrollo económico. ¿Cómo hacer para que se vayan disminuyendo estas brechas salariales entre Estados Unidos y los países que integran este plan? Bueno, pues evidentemente se tendrá que incrementar, por ejemplo, los salarios mínimos, se tendrá que capacitar al empleado, se tendrá que lograr la participación de las empresas, se tendrán que integrar cadenas de valor para que también puedan participar las pequeñas y medianas empresas, no solamente las grandes. Al final hay inversión mexicana en Centroamérica, pero eso no será importante. Y entonces, en la medida en que se promueva el desarrollo, podemos nosotros tener una mayor penetración. El otro aspecto tiene que ver con el bienestar social. Sería importantísimo hablar de este aspecto. La gente pues necesita un seguro de empleo, necesita comer, vivienda. El tercero sería la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo se le hace para evitar y el manejo de los riesgos, que evitar que terremotos o huracanes afecten a comunidades completas? Y el tercer punto sería la gestión integral de lo que se llama el ciclo del desarrollo, desde que se origina el tránsito, el destino y un eventual retorno. Hacer que no se violen los derechos humanos, que no se les discrimine, que se les integre, que se les den oportunidades de educación, y a partir de eso pues tenemos este ciclo integral manejado a través del concurso de los organismos internacionales y de los propios países. Tenemos un minuto. ¿Cuándo podremos empezar a ver algún resultado de este plan? Bueno, es difícil, ¿no?, determinar. Los resultados evidentemente serán en el mediano y largo plazo. ¿Estamos hablando de décadas? Claro, pero creo que después de haber visto un documento muy amplio, muy completo, en donde inclusive se habla de innovación tecnológica, yo pienso que quizás los resultados tangibles se den en próximos 2 años, quizás, o 3. México, estaba diciendo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, que el problema principal de la migración es la falta de empleo, pero recordó que México sigue siendo el país con el menor salario mínimo de toda la región. ¿Cómo vamos a resolver eso nosotros también? Bueno, el asunto de los salarios mínimos en la región es un tema que requiere también administrar mejor el fisco, los impuestos que se pagan, y se tienen que evitar las disparidades también en el pago de los impuestos, y sobre todo tratar de que las empresas grandes
no evadan los impuestos y que además esos impuestos se vayan a inversión pública y social. Muy bien, una cosa difícil. Cónsul, muchísimas gracias. Gracias Tema por muy la interesante. oportunidad. Gracias. Gracias al cónsul titular, Consulado de México en Indianápolis. Una pausa, regresamos con más en Contexto, no se vaya.